Aleluya. Gloria a Dios. Pedro era un poco, era muy especial, Pedro. Gloria a Dios. Pedro era mucho Pedro. Gloria a Dios. Un poquito cuadrado. Sí, pero bueno. Gloria a Dios. La palabra nos dice, ¿no? Cómo Pedro le contestó a Jesús. Ninguno de los otros se atrevían a contestarle a Jesús. El único discípulo que le contestaba a Jesús era Pedro, el único atrevido. Y por eso es que Dios trabaja con los atrevidos. Dios con la gente quieta no trabaja. Porque Dios con los vagos no trabaja. Pedro que era un hombre decidido. Un hombre, como dicen en España, echado para adelante. Gloria a Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Personas que sean echadas para adelante. Amén. Que va a cometer fallos, cometa los fallos que tengan que cometer. A conciencia no lo haga, pero si tienen que cometer un fallo por servir a Cristo, cométalo. No cometa los fallos por quedarse tranquilo. Porque eso sí que a Dios no le vale. Pero si usted comete un fallo como Pedro, que cometía muchos fallos, pero mire cómo Dios lo usó. ¿Por qué? Porque Dios sabía el corazón de Pedro. Sabía que Pedro tenía un corazón dispuesto para él, un corazón ardiente por el Señor y por su obra. Amén. Y que el anhelo de Pedro era servir al Señor. Entonces el Señor sabe que Pedro es un ser humano y que iba a cometer fallos, pero el Señor es un Padre amoroso y Él corregía a Pedro y disciplinaba a Pedro cuando lo tenía que disciplinar. A nosotros también nos disciplina y nos corrige. También a nosotros. ¿Pero por qué? Porque cometemos fallos, pero estamos en el servicio. Estamos ahí metidos en el fuego. Hermano. Y esto es para meterse en el fuego, hermano. Mire, esto no es para quedarse quieto. El invierno no es para nosotros. El cristiano no tiene invierno. Para el cristiano no tiene que haber, porque el invierno es oscuro, es triste, es gris. El creyente tiene que estar siempre en primavera. Siempre en primavera. Saber que todos los días Cristo nació en su corazón y que todos los días Cristo está naciendo en su corazón otra vez. Amén. Gloria a Dios. No es que nació una vez y ya pasó, no. Que nació y está ahí. Y como está ahí, Cristo es vivo y es real y que se manifiesta. Gloria a Dios. Amén. Entonces tenemos que darle oportunidad a Cristo que se manifieste. Amén. Y eso era lo que hacía Pedro. Pedro le daba oportunidad a Cristo de que Cristo se manifieste y que le corrija y que le discipline. Pero le usaba con poder. Gloria Amén. Gloria a Dios. Porque ¿quién? ¿Cuál de los discípulos con sus sombras sanaba a los enfermos? Ninguno, solamente Pedro. Sí, pero ¿a quién? ¿De quién habla la palabra que fue el que más el Señor corrigió? Pedro. Pero a mí no me importa que el Señor me corrija con tal de servirle al Señor. Amén. Amén. Hay que ser loquito así como Pedro. Loco por Cristo, gloria a Dios. Entonces, Simón Pedro era ese gran descubridor de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Mira, todos se quedaron callados cuando el Señor preguntó, ¿quién decís vosotros que soy? ¿Quién dicen los hombres que soy? El único que contestó fue Pedro. Pedro fue el único que pudo, que parece que se le encendió el chip y pudo descubrir la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Este gran apóstol, que era Pedro, él fue llevado a Jesús a través de su hermano Andrés. Mire, siempre hay alguien que lleva a uno a Cristo. Nadie va a Cristo solo porque yo estoy aquí, porque yo soy muy bueno, Señor, y vine para que tú me salves. No, cada uno viene porque otro le llevó, otro le invitó, y siempre así es como se compone y se va formando una iglesia, y el reino del Señor va engrandeciéndose aquí en la tierra. Gloria a Dios. Entonces Pedro le llevó a Jesús Andrés llevó a Pedro a Jesús en el Jordán. Cuando estaba Jesús por allí, ahí vio a Andrés y de ahí llamó a Andrés a Pedro. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Pedro reconoció, porque Pedro reconoció, y lo bueno, que Pedro reconocía su fallo. Y Pedro reconoció que era pecador. Era pecador y pescador. Las dos cosas. Entonces él reconoció y Jesús, claro, lo perdonó. Y eso es lo bueno de uno reconocer su fallo y el Señor perdona a uno. Gloria a Dios. Entonces Jesús lo perdonó y Pedro siguió a Jesús toda la vida. Lo dejó todo por Jesús, hermanos. Y es que mientras estemos cuidando cositas nuestras, no vamos a poder entregarnos totalmente al Señor. Tenemos que soltarlo todo y seguir a Jesús, porque no podemos correr la carrera con carga. La carga tenemos que dejarla para poder seguir a Jesús y correr esta carrera, porque esta carrera no es que yo corrí un ratito
y ya me cansé y me siento. Esta es una carrera de que sin límite hasta que llegue Jesús o hasta que nosotros vayamos. Entonces no podemos decir, ay, si yo ya corrí, ya el Señor no va a olvidar todo lo que yo hice por Él, por su obra, y yo ahora ya puedo descansar, me puedo relajar un poco. El creyente no se puede relajar nunca, nunca. Relajarse en el servicio cristiano, en su vida cristiana no se puede relajar. Porque mire a David cuando se relajó lo que le pasó. Algo que le trajo tanta consecuencia el resto de su vida. Eso fue tremendo lo que le pasó a David por relajarse, porque vio lo que no tenía que ver, hizo lo que no debió de hacer y le vinieron las consecuencias que le tenían que venir por lo que hizo. No solamente es que se murió el niñito que nació del pecado, sino que ya por eso todos sus hijos, todo lo que le hicieron. Le perseguían para matarle, sus hijos le querían quitar el reino, se le acotaban con sus propias concubinas y todas estas cosas. Hijos que violaban a su hermana, que había discordia entre ellos, por causa del pecado de David, por haberse relajado un poco David. Cuando él tenía que estar al frente, porque el Señor nos llama a estar al frente, no a estar en la cola atrás, sino al frente siempre. Amén. Él se relajó y se quedó, mandó a Joab al frente del campo de batalla y él se quedó. Y mire cómo cayó David, un hombre como David. Entonces, el cristiano, esos son ejemplos para nosotros de que, porque la palabra dice que todo está escrito para amonestación, para ejemplo nuestro. Amén. Eso no fue por capricho que Dios dejó la palabra, nos la dejó a nosotros los creyentes. No al mundo, porque el mundo no conoce a Dios. Y el mundo no entiende la palabra de Dios, porque no tienen el Espíritu Santo como usted y yo le tenemos. Entonces, es para nosotros la palabra. Y entonces, estos ejemplos tenemos que tomarlo en cuenta, de que no podemos achicarnos, no podemos acomodarnos, no podemos relajarnos, porque hay uno que está detrás esperando que uno se rezague un poquito, que uno se relaje un poquito para echarle el mordisco a uno. Entonces hay que estar siempre activo, metido en el fuego. No importa que vengan los dardos que el enemigo envíe, no importa que vengan, lo apagamos con la sangre de Jesucristo. Amén. Pero seguimos ahí. Gloria a Dios. Nosotros no somos de los que retroceden, somos de los que avanzamos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Pedro lo dejó todo. Siguió a Jesús para siempre. O sea, fue para siempre con Jesús. Aunque lo negó, no importa. El Señor sabía que lo iba a negar. Pero Pedro era impetuoso. Entonces el Señor tuvo que corregir a Pedro muchas veces por muchos fallos que Pedro tenía. El Señor no le deja pasar una a sus hijos. No le deja pasar una. ¿Por qué? Porque nos ama y no nos malcría. Dios es el que ama disciplina. Claro que sí. Entonces, Dios no es como nosotros. Nosotros somos malos padres, muy malos. Hasta el mejor de los padres es el peor de todos. Porque consiente a los hijos, le deja pasar los caprichitos, le deja pasar todas las cosas. Y no, el Señor no nos deja pasar a nosotros tontería. Entonces, a Pedro el Señor lo tuvo que disciplinar varias veces. Una vez por el egoísmo, otra por su impetuosidad que tenía, porque Pedro era muy impetuoso. Por eso él hablaba así, porque ¿qué? Pedro era así. Cuando le cortó la oreja al centurión. Entonces el Señor le corrigió a Pedro, pero también le valoró sus buenas virtudes que Pedro tenía. Gloria a Dios. Le valoró sus buenas cualidades, su abnegación de Pedro, su sinceridad. Pedro era una gente anegada al Señor, era entregado totalmente al Señor, amaba tanto al Señor que por eso él decía, ¿y este Señor qué? Cuando le decía a Pedro, sígueme, y Pedro le decía al Señor de Juan, ¿y este qué, Señor? Que el Señor le tuvo que decir, ¿y a ti qué? ¿A ti qué? Sí, yo quiero que se quede. Tú sígueme, a ti que te estoy hablando. No podemos mirar, no, es que el hermano o la hermana no hizo, yo tampoco. No. Usted haga usted lo que el Señor le mande que haga. Y olvídese del hermano o de la hermana. Si él no hace, ese es su problema. Le va a dar cuenta a Dios. Nosotros tenemos que hacer lo que Gloria a Dios. En cuanto de mí dependa, yo lo que, con la gracia del Señor y la fuerza que Él me da, yo voy a hacer todo lo que el Señor me ponga adelante a hacer. Luego los demás, allá cada uno. Yo de que les tengo que dar cuenta a Dios por ustedes. Miren a ver lo que hacen, Miren a ver lo que hacen. Gloria a Dios. Porque yo no quiero tener que dar mala cuenta al Señor de ustedes, porque claro, si el Señor me lo pone a ustedes, es para luego que me va a perder cuenta, dice la palabra. Y a ver qué le digo yo.
¿De ustedes? ¿Qué le voy a decir? Señor, me diste un grupito, pero no te querían servir. Señor, me diste un grupito, pero no venían a adorarte. Hacían su culto en su casa. Eran sus propios pastores, eran su propio Jesús y tenían su propia palabra. ¿Qué le digo? ¿Qué cuenta le voy a dar yo a Dios? Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. El Señor corría a Pedro por su impetuosidad al andar sobre el mar, porque iba caminando bien. Le dice al Señor, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Señor, bueno, venga. Cuando va caminando, saca la mirada de Jesús y se hunde. Porque por sacar la mirada donde no tenía que sacarla. Su mirada siempre puesta en Cristo, Amén. Que es el autor y el consumador de la fe. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Pedro se hundía por falta de fe. Ahí le falló la fe porque él vio que estaba caminando sobre el agua y se asustó. Ya él no se lo esperaba, que podía hacer eso en el nombre de Jesucristo. Y a veces nosotros nos pasa eso, que nos sorprendemos cuando el Señor hace cosas, nos usa para hacer cosas y nosotros nos sorprendemos. O cuando pedimos algo y el Señor inmediatamente así nos responde y nos sorprendemos. Pero ¿en qué nosotros estamos creyendo? No es en un hombre que estamos creyendo. Estamos creyendo en Dios. Amén. Le estamos pidiendo al Dios Altísimo. Gloria a Dios. Entonces no es de extrañar que nos responda y que nos use para grandes cosas. Porque Él dijo, mayores obras de las que yo hice, vosotros también haréis. Solamente que usted se decida. Pierde el miedo, pierde la vergüenza. Amén. Y olvídese si va a cometer fallo, cometa lo que tenga que cometer, pero sirva al Señor, sígale. Gloria a Dios. Por su reprensión, el Señor también reprendió a Pedro. Cuando el Señor tenía que ir a la cruz y Pedro se le pone allí delante y el Señor, mira Señor, no permita que esto te acontezca, no vaya a la cruz. Ya ahí fue cuando el Señor ya le dio, quítate de delante de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque no era Jesús, no era Pedro, era Satanás a través de Pedro que estaba hablando. Y tenemos que tener la antena bien puesta, hermano, bien sintonizada, porque el diablo habla muchas veces, a veces a través de los mismos hermanos, a veces a través de los mismos pastores. Entonces, no, vamos a ver, tenemos que conocer la palabra para saber cuándo es el Señor que nos está hablando. Conozca la palabra de Dios y usted va a saber cuándo es el Señor que habla, a través de quien sea. Porque este sí usó a Pedro, que estaba comiendo día a día con Jesús, andando con Jesús ahí pegado a Jesús. Y usó a Pedro para que Jesús no vaya a la cruz. Imagínense, si no va a usar a uno que no ha estado nunca con Jesús personalmente. Puede usar a quien él quiera, a quien se deje usar. Gloria a Dios. En Lucas 22:32 nos dice la palabra que Jesús tuvo que oró por Pedro, oró por los discípulos, pero especialmente por Pedro, porque dice la palabra que el Señor le dice a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he orado por ti, Pedro. ¿Por qué? Porque el Señor conocía a Pedro, que era impetuoso y sabía que podía caer por algún lado. Entonces el Señor oró más por Pedro que por los demás. ¿Para qué? Para que su fe no le falte. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y esto le debe de haber dado mucho ánimo a Pedro, que después de su negación, de que él negó a Jesús, 3 veces lo negó. Él recuerda estas palabras de que el Señor valoró lo bueno que había en mí, el Señor oró por mí para que yo no sea tentado, para que mi fe no caiga. Gloria a Dios. Seguramente que Pedro pensaba estas cosas y esto le daba ánimo, estos buenos recuerdos le daban ánimo. Y eso indica de la relación íntima que Pedro tenía con el Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar, esa relación íntima con el Señor. Gloria a Dios. No andar por la superficie nada más, sino bien sumergido en el Señor ahí, buscando su rostro, buscando su presencia día y noche, hermano, en todo momento. Porque en cuanto nosotros flaqueamos un poquito, de una vez la fe falla. Falla la fe, porque es que somos seres humanos. Y la fe no nos la roba nadie, pero nosotros sí matamos la fe muchas veces. Muchas veces con nuestras actitudes, con nuestra propia palabra, con nuestra tranquilidad. Nosotros apagamos la fe. La fe es una llama ardiente que Dios pone en nuestro corazón,
que nosotros tenemos que avivar ese fuego cada día, cada día. No sé si yo en mi país es que nosotros cocinábamos en leña, hermano, vivíamos en un campo donde no había luz. Y mire, y qué buena la comida de la leña, ¿eh? Y le poníamos leña ahí a ese fuego ahí que no se apagara. Y esa leña ahí encendida, pues así tiene que ser el creyente, encendido ahí, ese fuego ahí quemando dentro, gloria a Dios. Y así era Pedro tenía ese fuego encendido, por eso que era así, era impetuoso por naturaleza, pero también es que tenía ese fuego por el Señor encendido en su corazón, gloria a Dios. Pedro era un esclavo del Señor, un esclavo, no un esclavo de sí mismo, del Señor. Y eso es lo bueno, ser esclavo del Señor Jesucristo, gloria a Dios. Pero un esclavo especial, Pedro no era un esclavo cualquiera, era un esclavo especial del Señor, gloria a Dios. Y por eso vemos cómo el Señor usó tanto a Pedro. El Señor no se preocupa tanto de los demás discípulos. Se preocupa de todo, pero de una manera especial por Pedro. ¿Por qué? Porque él conocía lo que él había puesto en Pedro, pero también conocía cómo era Pedro. Entonces, Pedro era especial para el Señor, aunque nos ama todo. Pero el Señor tiene siempre algo especial con algunas personas. Eso dependiendo de la entrega de cada persona, dependiendo cómo la persona se entregue al Señor a sí mismo, es el Señor con uno. No va a ser igual con el que no le sirve, con el que se acomoda, no va a ser igual con el que está ahí día a día al frente, está ahí día a día metido en el horno de fuego por el Señor. Entonces la relación es distinta. Mientras más fuego de prueba, más gloria de Dios sobre la persona, gloria a Dios. Más Señor, más engrandece el Señor en la persona, y eso es lo que pasó con Pedro. La vida de Pedro no fue una vida fácil. No fue fácil la vida de Pedro, pero mira, él estuvo dispuesto a morir con el Señor. Y cuando lo iban a crucificar, dijo que no lo crucifiquen como su Señor porque no era merecedor. Que lo crucificaran con la cabeza para abajo. Fíjense qué crucificación. Más, si la del Señor fue mala y difícil, imagínense la de Pedro, con la cabeza para abajo. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque él no se consideraba digno de morir, ni aún como murió su Señor. Gloria a Dios. Entonces, el Señor tiene, no es que el Señor haga acepción de persona, no. El Señor no hace acepción de persona. Lo que sí el Señor tiene como algo especial con algunas personas por la dedicación de la persona al Señor. No es que la gente dice, no es que tú estás más cerca del Señor. No, usted puede estar tan cerca del Señor como lo puede estar el Pedro, Pablo, yo qué sé, cualquiera de los apóstoles. Igual, todo es la entrega. No hay excepción para el castigo, o sea, para reprender, pero para las bendiciones sí. Sí, para bendiciones sí, pero para el amor de Dios no. En la Escritura está muchas veces escrito lo que significa es la preferencia por sus hijos. Claro, claro. Entonces podemos ver que el Señor no le dice a Pedro, no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. Entonces él le dice, en esta roca edificaré mi iglesia. No quiere decir que es sobre Pedro, no quiere, sino la confesión de Pedro. Fue la confesión que Pedro hizo del Señor. Gloria a Dios. Pero aún el Señor no dice sobre esta piedra, sino dice sobre esta roca edificaré mi iglesia. Gloria a Dios. Pedro, o sea, esta confesión de Pedro, tú eres el Hijo del Dios viviente. Gloria a Dios. Fue una confesión que le vino revelada del cielo a Pedro, porque ¿cómo podía Pedro saber eso? Si Jesús no le había dicho, por más que Jesús le decía, yo soy el Hijo del Hombre, ellos no entendían porque su entendimiento estaba cerrado. Ya Jesús le podía decir, yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios, yo soy Dios. Y ellos no lo entendían. Porque cuando el entendimiento espiritual está cerrado, ya uno le pueden hablar en chino, japonés, en inglés o en alemán que no lo va a entender. Y era lo que le pasaba a los discípulos, su entendimiento estaba cerrado, pero ahí en ese momento el entendimiento de Pedro le fue abierto y él le pudo entender lo que le estaba diciendo el Padre en este momento. Y la verdad es que la iglesia está fundada
en Jesucristo. Eso nos lo dice en Efesios 20, en Efesios 2:20 nos dice que en Jesucristo está fundada la iglesia del Señor, gloria a Dios. La piedra de ángulo. Dice, mire, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, Jesucristo. O sea, la confesión de Pedro fue lo que el Señor usó. Pero realmente la iglesia está edificada sobre Jesucristo mismo, que es la principal piedra del ángulo. Gloria a Dios. Él es la cabeza de la iglesia, gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios. Por la declaración de Pedro, estamos nosotros edificados. Estamos edificados sobre el fundamento de las enseñanzas de los apóstoles y de los profetas, como hemos visto aquí en la palabra. Gloria a Dios. Y los profetas y los apóstoles, ellos se alimentaron directamente de Jesucristo. Porque hoy nosotros nos alimentamos de lo que ellos dejaron escrito, de la palabra de Dios. Pero ellos fueron directamente de Jesucristo, que se alimentaron, porque ellos estaban día a día con Jesús. Gloria a Dios. Y podemos ir a Primera de Corintios, capítulo 10, y vamos a ver los versículos 3 y 4. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Primera de Corintios, capítulo 10. Gloria a Dios. Primera de Corintios 10. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 3 y 4. Amén. Bendito sea el Señor. Léalo, hermano. Sí. Dice así la palabra del Señor: y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos ellos bebieron la misma bebida espiritual que iba con ellos, y esa roca era el Cristo. Gloria a Dios. ¿Ves? Entonces ellos se alimentaron de Jesús, bebieron de Jesús. Gloria a Dios. Entonces por eso ellos fueron usados para escribir la palabra. El Señor primero lo adiestró, lo enseñó. Y ellos, luego el Señor lo usó para escribir todo lo que el Señor le había mostrado, todo lo que ellos vieron del Señor. Gloria a Dios. Pero Pedro nunca se refirió a sí mismo como el fundamento de la iglesia, sino que siempre se refería a Jesucristo como el fundamento de la iglesia. Gloria a Dios. Vemos en Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12, nos habla, 4, 11 y 12, dice la palabra, dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser, en el que podamos ser salvos, Gloria a Dios. No hay ningún otro que haya hecho lo que Jesús hizo, ni lo va a haber jamás. Así es. Gloria a Dios. Entonces Jesús es la cabeza del ángulo. El Señor le dice a Pedro en el versículo 18 que hemos leído de Mateo, dice: y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y la puerta del Hades no prevalecerán contra ella. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La puerta del Hades no han prevalecido, ni prevalecerán jamás contra la casa del Señor. Siempre fracasarán. Así es. Que Satanás es un mentiroso, que lo reprendemos en el nombre de Jesucristo, porque él no ha podido ni podrá nunca contra la iglesia del Señor. Siempre ha fracasado en todos sus intentos. Ya se le arrebataron las llaves ya. Ya debía de darse por vencido y no seguir perdiendo su tiempo, pero como es perdedor de perdedores, a él le gusta perder. Todavía le queda trabajo. Nunca han prevalecido contra la iglesia del Señor, aún en medio de tanta prueba, luchas, persecuciones. La iglesia del Señor ha permanecido siempre, con más miembros, con menos miembros, pero siempre ha permanecido. Gloria a Dios. Y permanecerá para siempre porque está fundada en Cristo.
Cristo es que sustenta la iglesia del Señor, gloria a Dios. Y siempre el Señor nos da la victoria, siempre. Podemos pasar momentos de tribulaciones, momentos de angustia, pero siempre el Señor nos saca en victoria, gloria a Dios. Amén. Nunca nos deja avergonzados, Amén. nunca Gloria a nos Dios. deja en derrota, gloria a Dios. Sí. Bendito sea el Señor. Y el Señor le dice, y a ti te daré la llave del reino. Gloria a Dios. ¿Y qué llaves? Que no le dice una llave, le dice llaves. Quiere decir que son varias llaves. Gloria a Dios. En el 19 dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ataré en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desate en la tierra desatado en el cielo. Gloria a Dios. Mire qué poder, qué autoridad Dios nos ha dado para atar. Y lo que nosotros atemos aquí, Él lo ata allá. Y lo que nosotros desatemos aquí, Él lo desata allá. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Entonces, nos habla de llave, quiere decir que hay más de una llave. Y se sobreentiende cuál es la función de una llave. Abrir puertas. Abrir lo que está cerrado. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. ¿Qué puertas son las que están cerradas en tu vida? ¿Qué puertas son las que están cerradas que necesita abrir, que debe de abrir? Tú piensa, en tu corazón piensa. ¿Qué puertas están cerradas en tu vida que debe de abrir? Que debe de abrir para que tenga un desarrollo espiritual, un crecimiento espiritual, para que avance en este camino del Señor, gloria a Dios. Porque a veces hay puertas que las tenemos cerradas por muchos años y que no la abrimos nunca, entonces no dejamos que el Señor obre. En esa puerta cerrada el Señor no es un abusador, Él no va a entrar en esa puerta. Si tú nada más le abres al Señor un poquito así tu corazón, ahí Él va a trabajar en ese poquito. Pero el resto tú dices, no, me lo guardo, que no lo sepa nadie. Entonces ahí el Señor no entra, eso ahí se va a quedar hasta que tú lo decidas. Pero tú eres que decide hasta cuándo tú vas a estar en la condición que estás. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces se sobreentiende que las llaves son para abrir. Pero así como el Señor le dio llaves a Pedro, así nos ha dado a nosotros, a su iglesia nos ha dado llaves. La llave no fue para que Pedro se la guarde en el bolsillo, fue llave para el reino de los cielos. Gloria a Dios, y esas llaves son para nosotros también. Bendito sea Dios. La llave significa delegación de autoridad. Gloria a Dios. Y Dios nos ha dado autoridad a todos, no solamente a mí Dios me ha dado autoridad. Y yo quisiera que ustedes también usen la autoridad que Dios me ha dado. Gloria a Dios. Porque que si no, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué le vamos a decir al Señor? Ah, Señor, cuando yo vaya allá y el Señor me pregunte qué hiciste con los dones y talentos que te di. Ah, Señor, yo lo enterré porque me daba vergüenza, Señor. Porque yo soy muy tímido, soy muy tímida. Señor, y no me atrevía, Señor, a abrir la boca, no me atrevía a hacer nada. Ay, que el Señor me tenga que decir sierva inútil a la tiniebla de afuera. No. A mí que me diga, ve, espérate que te limpio y pasa al reino de los cielos. Gloria a Dios. Que me limpie de todos los fallos que he cometido. Pero que seguía ahí, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Son delegación de autoridad que el Señor le da a sus hijos, a su iglesia, gloria a Dios. ¿Para qué? Para que la use. Para que la use para el reino de los cielos, gloria a Dios, para la extensión del reino. No nos vamos a quedar aquí entre cuatro paredes, no nos vamos a quedar aquí en este localcito. Tenemos que expandirnos, tenemos que crecer. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pero ¿cómo vamos a crecer si no usamos la llave que el Señor nos ha dado? ¿Cómo? Si tenemos las puertas cerradas, gloria a Dios. Amén. Tenemos que abrir todas las puertas, pero ya mismo, gloria a Dios, antes que venga el Señor y no se encuentre durmiendo. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo ahí le estaba diciendo a Pedro, lo que mi Padre te ha revelado ahora mismo, ya que mi Padre te ha revelado eso de mí, entonces tú tienes mi autoridad para que vaya a enseñarle eso a otros. El Evangelio, hermano. A predicar el Evangelio, gloria a Dios. A llevar el mensaje que tú acabas de recibir, Pedro. Eso era lo que el Señor le estaba diciendo. Esas son las llaves que el Señor le estaba dando a Pedro. ¿Y qué pasó? Que en el día de Pentecostés, Pedro y los demás apóstoles se pusieron de pie, pero como siempre, mi Pedrito era el sola voz y se puso a predicar ahí a una multitud. Gloria a Dios. Él alzó su voz, ese era su primer discurso. Imagínense, estaba con el fuego encendido. Y digo, aquí le voy a desparramar todo lo que el Señor me ha dado. Gloria a Dios.
Y empezó su primer discurso. Y esta fue su primer llave que Pedro usó para la predicación y predicó, gloria a Dios. Y dice la palabra que 3,000 personas ese día se convirtieron a Cristo. 3,000 personas recibieron al Señor ese día y fueron bautizadas, gloria a Dios. Fueron agregadas al pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque era la primera oportunidad que había. Nunca antes había habido otra oportunidad igual para el perdón de pecado y para la vida eterna. Era la primera oportunidad que el Señor estaba usando a Pedro para dar esa oportunidad, gloria a Dios. Y el Señor se glorificó grandemente, hermanos. Gloria a Dios. Entonces quiere decir que cuando usted no predica la palabra, usted no está usando la llave del reino que Dios le ha dado. Usted no está usando la autoridad. Usted está cerrando la puerta para que otros no se salven. Y que por cada persona que le pase por delante a usted y usted no diga nada, usted no se preocupe, que usted le va a dar cuenta a Dios. Así como yo le tengo que dar cuenta a Dios de cada uno de los que se congregan aquí, mientras estén aquí conmigo, luego, así usted le va a tener que dar cuenta a Dios de las personas que Dios le pone en el camino que usted no dice nada. Que no dice nada, gloria a Dios. Váyase preparando, así que váyase poniendo la pila, gloria a Dios. Entonces hay que hablar la palabra de Dios, hay que hablar, que la gente quiera oír o que no quiera, esos son sus problemas, si oyen o si no. Pero de nuestro deber es hablar la palabra de Dios, porque le estamos dando la oportunidad, como Pedro aquí le dio la oportunidad a esta multitud de que se conviertan a Cristo, de que salven sus almas. Y 3,000 personas recibieron. Hermanos, y nosotros tenemos que usar esa llave también. Tenemos que llevar el mensaje de salvación a otros, porque si no estamos atando a la gente a que no se salven, a que vivan en su propio pecado eternamente y que no tengan oportunidad de cambiar. Pero cuando yo hablo la palabra, si la persona aceptó, gloria a Dios. Si no aceptó, es su problema, pero ya yo la oportunidad se la presenté. Gloria a Dios. Y ese es nuestro deber, presentar la oportunidad y no preocuparnos si la persona quiso o no quiso. Nada, seguir adelante y hacer las cosas que el Señor quiere que hagamos, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el Evangelio no es simple palabra. El Evangelio es poder de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y cuando usted lleva la palabra de Dios, es poder de Dios lo que usted le está llevando a la mente. Y si en ese momento no se convierten, pasará, el Espíritu Santo empieza a trabajar en esa semilla de fe que usted sembró en esa persona. Y llega otro día que Dios le pone otros hijos suyos en el camino, que le riega otro poquito. Y así como el Señor hace. Dice que uno que siembra, otro el que riega, uno plantó, uno regó y el crecimiento lo da Dios. Amén. Pablo sembra, por lo regó. Exactamente. Entonces, usted siembra, pero otro viene y riega. Y luego el Espíritu Santo va dando el crecimiento a esa semilla y cuando ya la ve, le pone otra persona, el Señor, en el camino, que le habla y se convirtió a Cristo. Y así es la obra del Señor. No es que yo sola voy, yo evangelizo, lo convierto a Cristo, lo traigo a la iglesia, lo discipulo y lo bautizo. No, esto es que somos un cuerpo, un equipo. Y uno hace una cosa, otro hace otra, pero nos conformamos todos en un solo cuerpo, gloria a Dios. Y eso es lo bueno, que todos trabajemos y que todos estemos unidos, todos seamos un miembro del mismo cuerpo, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Los discípulos, ellos estuvieron junto con Jesús, con el Rey de Gloria, codo a codo, día a día, durante 3 años. Qué privilegiazo tuvieron, cónchale, ¿por qué no estuve yo ahí? Madre mía, cuánto me lamento de no haber estado ahí. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y ellos estaban oyendo la enseñanza de Jesús día a día. Por eso ellos comían con Jesús, dormían con Jesús. Gloria a Dios. Pobre las mujeres que hubieran pasado como Pedro. Eso abandonaron a la mujer y todo. Por el Señor. Gloria a Dios. Pero ellos estuvieron ahí día a día con el Señor. Y por eso que Pedro tuvo esta palabra revelada del cielo, de que Jesús era el Hijo del Dios viviente. Por eso Pedro tenía palabras reveladas que cuando él predicaba se convertían 3, 4, 5 mil personas. Gloria a Dios. Por eso, porque Pedro estaba día a día con el Señor, estaba entregado totalmente al Señor, estaba en el fuego, metido en el fuego con el Señor.
y estaba preparado porque estaba día a día con el Señor, oyendo sus palabras y sus enseñanzas, gloria a Dios. Entonces, él aprendió del maestro directamente. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Una cosa es escuchar la palabra. Y otra cosa muy distinta es oír la palabra de Dios con el corazón. Porque el Señor no le decía, escucha la palabra. El Señor le decía, el que tenga oído para oír, oiga. Entonces, oír quiere decir que oiga con el corazón. Porque cuando usted oye la palabra de Dios con su corazón dispuesto, es cuando esa palabra le va a ser revelada a usted. Gloria a Dios. Entonces va a venir, esa palabra viene con poder, con unción del cielo sobre usted. Gloria a Dios, porque su entendimiento se abre para recibir la palabra. Gloria a Dios. Pero a veces vamos a la iglesia y oímos y no entendemos, entramos entramos así mismo salimos. Porque a veces hay gente que se levantan y miren, se levantan de la cama y caen en la iglesia. No son capaces de levantarse un poquito antes para hablar con Dios antes de salir de su casa, para preparar su corazón, para ir entonces a recibir palabra de Dios a la iglesia. Y es lo que pasa. Entonces, yo siempre digo, podemos hacer la comida y ponérsela delante a la persona, pero ganas no. Eso no, eso lo tiene que hacer cada uno. Entonces, esto mismo pasa en la iglesia del Señor. Uno antes de ir a la iglesia, uno se tiene que levantar antes para hablar con Dios, para tener una comunión con Dios antes de salir de su casa. Para que cuando vaya a la iglesia, ya su corazón, su espíritu está preparado, su alma está preparada para recibir el mensaje. Gloria a Dios. Y algo el Señor le va a decir. Algo, por muy insignificante que se crea uno, que puede ser la palabra de Dios, la predicación, algo le cae a uno, si uno viene preparado. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque a uno se tomó el aperitivo en su casa y ahora uno viene a comerse el plato fuerte. Pero si no se tomó el aperitivo en su casa, esto es como usted meterle a un bebé recién nacido un plato de lenteja. Tendrá que meter el biberón primero y luego poco a poco le va dando alimento más sólido. Entonces, así es las cosas del Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Entonces, tenemos que prepararnos antes. Esto es como una boda. Una boda se toma su tiempo para prepararse, ¿no? Toma su tiempo. Uno no dice, aquí estoy, venga, que nos vamos a casar. No, esto se ponen de acuerdo, hacen un pre-pacto, ¿no? Ese noviazgo de que se van conociendo. Bueno, se llegó el día en que nos vamos a casar, ahora hay que preparar hacer todos los papeleos, los trámites, y luego vamos a casarnos, vamos a la iglesia, al juzgado y a la iglesia a casarnos. Pero ya hemos puesto todo en orden. Pues así mismo la cosa del Señor. Primero yo, antes de salir de mi casa, yo tengo que tener una comunión con Dios, prepararme, para luego venir aquí para recibir más. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La palabra de Dios revelada es la que transforma las vidas. No es lo que yo le diga, no es lo que le va a transformar la vida. Es la palabra de Dios que le sea revelada a usted. Gloria a Dios. Eso es lo que va a transformar su vida. La palabra de Dios revelada significa piedra. O sea, cuando una palabra de Dios le es revelada a usted, mire, es tan fuerte y tan impactante en su vida que no lo va a poder olvidar nunca en su vida. Que nadie se la va a poder arrebatar. Nadie. Y todavía hay personas que se apartan del Señor y siguen con esa palabra que le fue revelada a ellos. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva, es poderosa, es como espada de doble filo, hermanos. Gloria a Dios. ¿Dónde fue que Dios le escribió los 10 mandamientos a Moisés? Piedra. En piedra, en roca, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí no se borra nunca, gloria a Dios. Ahí permanece. Si Moisés no hubiera roto las primeras piedras, ahí estaría. Gloria a Dios. Por eso tuvo que volver otros 40 días al monte Sinaí, allí. Y de ayuno. Y de ayuno. No fueron 40, fueron 80 días que Moisés pasó. Primero 40, vino Seiro, rompió las tablas de piedra y otros 40 días para arriba con el Señor. 80 días sin comer, sin beber. Gloria a Dios. Lo que pasa es que cuando está en la presencia del Señor,
no sentiría hambre ni nada, gloria a Dios, porque con la presencia del Señor uno se llena. Eso es un ejemplo de lo que vamos a hacer en el cielo. Cuando tenemos la presencia del Señor, no vamos a tener sed ni hambre, porque vamos a estar llenos con su presencia, gloria a Dios. Así que usted prepare su vestimenta, gloria a Dios, su vestido de novia, su traje de novia y de novio, prepárelo bien, gloria a Dios, manténgalo limpio y bien planchadito. Amén. Ya va a haber una boda. Gloria a Dios, por eso le estoy diciendo, hermano, porque va a haber bodas, no una. Las bodas. Entonces ahí tenemos que estar, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. David, ¿con qué derribó a Goliat? Con una piedra que representaba a Jesucristo. Gloria a Dios. Una sola piedra a un gigante de casi 3 metros. Con una armadura que no había, solamente él, porque era un gigante, la podía llevar encima. Gloria a Dios. Y David, un muchachito de 17 años, lo derribó con una sola piedra. Gloria a Dios. Que es una piedra viva, hermano, una piedra inteligente. Y que era Jesucristo mismo, por eso le dio aquí y cayó. Gloria a Dios. La palabra de Dios revelada es dinamita pura, hermanos. Es una palabra con la que usted va a derribar gigantes, con la que usted va a derribar muros, con la que usted va a romper cadenas, con la que usted va a recibir lo imposible. Gloria a Dios. Esa es la palabra de Dios revelada. Gloria a Dios. Y esa es la palabra que tenemos que buscar ardientemente. Gloria a Dios. Una palabra revelada del cielo. Mire, derriba todo argumento y razonamiento humano. Porque no hay un muro más alto que el razonamiento humano. Se lo he visto. El ser humano, cómo somos los seres humanos. Cuando se nos mete algo aquí, ¿cómo nos volvemos, Y es lo que uno diga, y no es lo que uno no se da cuenta muchas veces que no es lo que tú dices, que es lo que es realmente. No, es porque yo lo creo así y es así. Y esos son argumentos, esos son muros que hay que derribar con la palabra de Dios. Cuando una palabra de Dios viene revelada en nuestra vida, mire, todo eso se derriba. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Bueno, que Dios le bendiga. Amén. Gloria a Dios. Padre, te alabamos.